Atentos a estos datos, nunca antes el ser humano había respirado tal cantidad de dióxido de carbono como la que se ha registrado el pasado mes de abril. Estamos hablando de una cifra de 415 partículas por millón, un valor histórico que no se alcanzaba desde hace 3,5 millones de años. Entonces, el hombre aún no habitaba la Tierra. El Observatorio de Izaña de la Agencia Estatal de Meteorología es el que ha advertido de este registro y alerta que con este dato se entra en un territorio hasta ahora inexplorado. Sin embargo, las previsiones no son nada halagüeñas. En 2020 se podrían superar las 418 partículas por millón de dióxido de carbono. Este gas principal, responsable del efecto invernadero, nos coloca en una situación muy preocupante. Y vamos a tratar este asunto con Emilio Cuevas, que nos acompaña ya esta mañana, es director de ese Observatorio Atmosférico de Izaña, pues vinculado a la Agencia Estatal de Meteorología. Señor Cuevas, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos, hablamos de ese dato, que además ha sido un dato muy mediático, como hemos visto en los últimos días a nivel nacional, incluso internacional, y para que algunos pueden pensar que son datos imperceptibles, pero ya la atmósfera lo empieza a sufrir, ¿no? Sí, efectivamente, hay que darse cuenta que en los últimos 300.000 años la concentración de dióxido de carbono ha estado siempre por debajo de 300 partes por millón y ahora mismo estamos superando ya las 415 partes por millón, lo que quiere decir que es un incremento muy grande en muy poco tiempo. ¿Y qué pasó hace millones de años para que tengamos un registro similar hasta...? Bueno, es la evolución de la atmósfera, es la época de la glaciación, pero hay que decir que hace entre 3 y 5 millones de años la concentración era similar a la que tenemos ahora mismo, pero la temperatura de la Tierra era 3 o 4 grados superior a la época preindustrial, lo que quiere decir que efectivamente en este contexto de una concentración de dióxido de carbono alta, el aumento de temperatura es perfectamente compatible. Bueno, lo que preocupa es que se haya superado ese umbral de 415 partículas por millón, que como bien decíamos al comienzo, esto nos coloca en un territorio prácticamente inexplorado por el ser humano. Efectivamente, nunca antes, ya digo, en los últimos 3 millones de años se había superado este valor. Lo que pasa es que es un récord relativo, porque superamos, hace 4 años estábamos informando que habíamos superado las 4... Es un umbral psicológico de 400 partes por millón y ahora ya superamos las 415. Nunca volveremos a bajar de 400 en las próximas décadas, nunca, me refiero a medio plazo. Y lógicamente, bueno, pues es un récord que se bate cada año. El año que viene seguramente estaremos hablando de las 417 o 18 partes por millón. ¿Y cómo se vienen estas partículas en Cuevas? Bueno, no son realmente partículas, son moléculas en aire, ¿no? Se miden con varias técnicas. Últimamente hemos incorporado una técnica muy novedosa, muy sofisticada, que es mediante espectrometría láser. Lo que vemos básicamente es en qué espectro absorbe el dióxido de carbono y ese espectro lo analizamos y sabemos qué concentración de dióxido de carbono hay en el aire. También hay otras técnicas que miden el sol y lo que podemos hacer es conocer la cantidad de dióxido de carbono, de metano o de cualquier otro gas de efecto invernadero en toda la columna atmosférica. O sea que tenemos ambas técnicas de medida. Estamos hablando de unas medidas que se han producido en el Observatorio Atmosférico de Izaña, pero también en coordinación con el Observatorio de Mauna Loa en Hawái. ¿Cómo es la colaboración entre ambos observatorios? Ambos observatorios estamos dentro en el marco de una red que se llama Vigilancia Atmosférica Global y además el Observatorio de Mauna Loa pertenece a la NOAA, que es la institución de referencia para todas las estaciones que medimos gases de efecto invernadero en el mundo. De hecho, ellos proporcionan la referencia. Todo el mundo trabajamos con la misma referencia que es proporcionada por la NOAA. Y Mauna Loa y Izaña se parecen en muchas cosas, porque están situadas, aunque uno está en el Pacífico y nosotros aquí en Atlántico, separados por 13.000 kilómetros de distancia, medimos prácticamente lo mismo en muchos componentes, no solo en dióxido de carbono. Por ejemplo, el calentamiento que se observa en Izaña y el que se observa en Mauna Loa es prácticamente el mismo, en torno a 2 décimas por 2 décimas de grado por década de calentamiento. O sea, hay muchísimas coincidencias en estos dos observatorios. Además, estaba leyendo que se elijan incluso lugares remotos que se mantengan lejos de fuente de contaminación para estudiar la atmósfera en su estado más puro, señor Cuevas. Efectivamente, ambos observatorios estamos en islas, en el océano, en altura, y por lo tanto lo que nos interesa a ambos es estudiar efectivamente la atmósfera más pura posible sin que esté contaminada por fuentes locales o regionales. Y con estos datos en la mano, ¿qué nos espera en un futuro tal vez inmediato ya? Bueno, lo que quiere decir, con estos datos lo que estamos viendo es que lejos de estabilizarse el dióxido de carbono,
en los últimos años se ha acelerado el aumento de dióxido de carbono. Eso quiere decir que las emisiones de este gas a la atmósfera, debido a la industria, a los vehículos, al transporte, en definitiva a la quema de combustibles fósiles, pues sigue aumentando. Lo que nos espera pues es un incremento mayor del dióxido de carbono y, lógicamente, con una cierta inercia, porque no es inmediato, un incremento de la temperatura. Estamos hablando que incluso esas estaciones intermedias, como puede ser la primavera y el otoño, corren el riesgo de desaparecer. Bueno, se está observando en casi todas partes del hemisferio norte y en Canarias también, que los veranos se adelantan y se atrasan, es decir, que los veranos cada vez son más largos y por lo tanto la primavera y el otoño pues son cada vez más cortos. Esto es lo que se está observando prácticamente en todo el hemisferio norte. Bueno, en Canarias ya se están viviendo algunos efectos de ese cambio climático. Sin embargo, luego nos encontramos con otros expertos que hablan de que Canarias no va a sufrir esos efectos tan drásticos del cambio climático. Hay negacionistas en cuanto a este asunto. ¿Qué opina usted al respecto, señor Cuevas? Bueno, los negacionistas no sé qué razones tienen, qué argumentos tienen, pero los datos son evidentes. Lo que sí es cierto es que Canarias, comparado con otras regiones, va a sufrir menos el cambio climático por su situación geográfica, rodeado de océano. El cambio climático es bastante, el calentamiento es mayor en latitudes altas que en la región subtropical, que en el Ecuador. Eso es verdad. Pero el cambio climático va a afectar a todo el planeta. No es que va a afectar, es que siempre hablamos en futuro, pero es un presente, está afectando ya. Y es un hecho incontestable y además la comunidad científica experta en esta materia no hay unanimidad prácticamente. El 95% de los científicos que trabajan en este tema confirman este hecho. Además, estamos hablando incluso de éxodos de personas que ya se marchan de sus lugares de origen precisamente por este motivo, ¿no? Sí, efectivamente, se está cambiando el clima también a nivel regional y hay regiones pues, que o van a ser inundadas o que están sufriendo inclemencias del tiempo porque está cambiando el tiempo meteorológico también y hace que se desplacen pues, porque no pueden cultivar lo que cultivaban y por razones de falta de agua también. Esto hay muchísimos estudios sobre todo el impacto que va a tener, que sobre todo va a afectar mucho y el aumento de la población a la disponibilidad de agua. Y esos gases que hoy, por ejemplo, son causantes del efecto invernadero, señor Cuevas, aunque tomemos medidas, ¿tardarían mucho tiempo en desaparecer? Pues sí, porque tardarían décadas, porque estos gases tienen una permanencia en la atmósfera muy alta. El dióxido de carbono está en la atmósfera antes de ser, digamos, eliminado o absorbido por los océanos y por la vegetación, por las selvas y por los bosques, pues unos 40 o 50 años. Pero hay gases de efecto invernadero como el hexafluoruro de azufre que pueden estar en la atmósfera miles de años. Y el óxido nitroso, por ejemplo, también cientos de años. Por lo tanto, hay una inercia, a pesar de que eliminemos completamente la emisión de estos gases a la atmósfera, su efecto durará unas décadas, dura unas décadas. ¿Y es optimista si se llevan a cabo medidas realmente factibles por parte de organismos internacionales, organismos estatales? Lo digo porque ya en su momento fue un éxito cuando se habló de la capa del ozono. Entonces, ¿el efecto podría ser reversible? Bueno, reversible a corto plazo no, a medio plazo sí podría ser reversible y soy optimista, pero sobre todo con los jóvenes, porque ellos son conscientes del problema. Creo que hay una generación muy bien preparada y que van a ser capaces de... Nosotros creo que no, nuestra generación no creo que la haya hecho muy bien, pero yo confío en ellos. Y además hay que ser optimistas porque sabemos cuál es el problema, sabemos cómo solucionarlo y sobre todo ahora mismo hay herramientas técnicas, tecnológicas en cuanto a generación de energía para poder revertir esto. Pero con las energías renovables se podría solucionar todo, no, todavía falta otras políticas paralelas, ¿no? Efectivamente, también de ahorro de energía, pero podría paliar en gran medida la introducción de energías alternativas basadas en el sol y en el viento bastante el problema. Pues nos queremos quedar precisamente con ese mensaje optimista. Sí, hay que ser optimista. El que nos ha hecho llegar Emilio Cuevas, que es director del Observatorio Atmosférico de Izaña, vinculado a la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias, buenos días. Buenos días, gracias.